sensitivo, que va a salir por ¿dónde? Por un agujero que se llama agujero redondo mayor, ¿verdad? El agujero redondo mayor va a dar paso a este nervio que se llama nervio maxilar. Y el nervio maxilar se va a encargar de dar sensibilidad a la región de los labios y principalmente a estos nervios, a los nervios, a la parte de los dientes. Se va a dividir en los nervios alveolares. ¿Sí? La sensibilidad de los dientes de arriba viene de esto, viene del maxilar. Bueno, del nervio maxilar va a dar una rama terminal que se llama el nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario es el que va a estar por debajo de la órbita, por encima de la fosa canina. Y en la fosa canina va a dar, acá va a dar, esto se llama el nervio infraorbitario, que va a dar la sensibilidad a la piel a esos lugares. Bueno, ¿cuáles son las ramas terminales del nervio maxilar? Son el nervio cigomático, que se va a comunicar con la rama colateral del hueso lagrimal, los nervios alveolares superiores y el nervio infraorbitario. Esas son las ramas que va a dar o generar el nervio maxilar, ¿verdad? Va a haber un ganglio donde lo voy a mostrar, el ganglio donde va a haber aferencia y deferencia, ya le muestro enseguida. El nervio infraorbitario va a dar la sensibilidad a la región nasal, a los párpados inferiores y a la región superior de los labios. El resto va a estar destinado todo para los dientes, por eso se llaman nervios alveolares superiores. Estos nervios alveolares se van a dividir en 4 o 5 ramas principales, y estos son los que se bloquean para las cirugías dentarias. ¿Sí? No es como el nervio maxilar, que está allá en el fondo, se bloquea solamente el nervio maxilar y ya toda una parte ya se deja de sentir la sensación. Incluso hay técnicas donde si quiero trabajar en esta área, solamente bloqueo entonces solamente esta área, entonces la persona tiene menos, o sea, deja de tener esa falta de sensibilidad por muchos tiempos, por muchas horas. Hay un pequeño ganglio, el ganglio pterigopalatino, que es este pequeño ganglio, esto, en donde también se llama ganglio de Meckel, que tampoco no pasa nada, no hay mucha importancia, va a dar aferencias, la raíz sensitiva, toda la raíz sensitiva va a venir a parar en ese nervio, ¿verdad? O sea que todo lo que sentimos en la región inferior de los párpados, en la región de la nariz y el labio superior, va a terminar en ese ganglio y después va a continuar su camino. Y las eferencias, acá lo que importa, ven acá este pequeño nervio que va a recorrer por encima del techo del paladar, o sea, por el paladar duro, y va a perforar ese paladar duro que se llama el foramen incisivo, ¿verdad? Y este nervio se llama el nervio nasopalatino, que va a dar la sensibilidad a la región, al piso de las fosas nasales, al techo acá de la bóveda palatina, ¿verdad? Para eso sirve. También va a dar para los nervios nasales, ¿verdad? Para el cornete superior, el cornete medio, y va a dar uno que es para la sensibilidad del velo del paladar. Por eso cuando tocamos nuestro paladar duro podemos sentir esa sensación, incluso a veces de un cosquilleo, parece que, ¿cómo se dice cosquilla en portugués? Cosquilla. Parece que algo, o cuando sentimos algo muy dulce, parece que va hasta acá, llega, sale de la cabeza y vuelve otra vez, ¿verdad? Generalmente pasa con el dulce de leche de Aviación, ¿verdad? Aviación, ¿verdad? Así se llama la marca, ¿verdad? Perfecto. El nervio mandibular es un nervio mixto, o sea que esta rama que está acá va a acompañar, miren a quién acompaña, al B3. ¿Por qué? Para algunas estructuras, principalmente para los músculos de la masticación.
El nervio mandibular va a salir por el foramen oval del cráneo y se va a dirigir hacia abajo en la fosa infratemporal. Esto es la fosa temporal y esto es la fosa infratemporal. Y va a dar dos ramas principales que vamos a ver. El nervio lingual para la lengua y el nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior es aquel que se bloquea para las cirugías dentarias. Por eso todo acá el maxilar inferior no sentimos. Nos pueden pegar y nosotros no vamos a sentir nada. Bueno, también va a dar los nervios temporales profundos para el músculo temporal, el nervio auriculotemporal o nervio temporal superficial. ¿Para quién era que servía esto? Para la parótida. Para la parótida. Acá. Las ramas colaterales son para los músculos de la masticación. Masticación ya vimos la semana pasada, ¿verdad? Sí, sí vimos. Sí vimos. Para el nervio temporal profundo medio, el anterior y el posterior, acuérdense que estos son temporales profundos. Y el aurículo temporal también se llama nervio temporal superficial. Para el nervio bucal y el nervio maceterino, ¿para qué músculo? Para el músculo macetero. Y los nervios temporales para el músculo temporal. Va a dar también dos ramas. Va a dar para el pterigoideo medial y va a dar para el pterigoideo lateral. Yo tengo que anotar las cosas que digo, porque cada vez que yo digo y prometo una cosa, yo paso a la puerta y yo ya me olvido de todo. Ahora me escribe una paciente de que yo tenía que hablar con alguien de un hospital para yo conseguirle un turno y me olvidé, ¿verdad? No estoy bien en mi cabeza yo. ¿Eh? La edad no viene sola. ¿Por qué decir así, Mariana? ¿O en qué mesa te vas a presentar, Mariana? ¿Segura? Muy bien. Bueno, va a dar el músculo para el pterigoideo medial, va a dar una rama para el tensor del velo del paladar y va a dar para el tensor del tímpano. Y acá vemos el aurículo temporal que va a acompañar, acuérdense que el aurículo temporal va a acompañar, ¿qué cosa? Va a acompañar a los vasos temporales superficiales, ¿sí? Y que le va a inervar a la parótida. Bueno, acá tenemos, esto es la articulación temporomandibular, ¿sí? Esto que está acá. Acá tenemos, esto es el cóndilo, el cuello del cóndilo, esto es la escotadura, esto es la apófisis coronoide, estamos viendo de hacia atrás, ¿verdad? Acá hay un pequeño ligamento que se llama el ligamento esfenomandibular. Ese ligamento esfenomandibular va a estar perforado por esta arteria y por este nervio que está acá. Esa perforación se llama ojal de Juvara o foramen retrocondilio, que se pregunta mucho en las trivias y todo eso. Ramas terminales, el nervio lingual. Acuérdense de que el nervio lingual va a inervar toda la raíz anterior de la lengua, todo el tercio anterior de la lengua. El nervio glosofaringio, toda la parte fija de la lengua. Y el nervio laringo superior por el nervio vago, la región de la valécula y la región de la epiglotis. ¿Sí? Acuérdense de que la epiglotis es una estructura de la laringe. ¿Y quién le va a inervar? Un nervio laringio. ¿Y qué parte de la laringe, en qué parte de la laringe está la epiglotis? Hacia arriba. Entonces recibe el laringio superior. No cometan la equivocación de que digan laringio inferior recurrente, porque el recurrente no llega hasta ahí. El recurrente va a llegar hasta los músculos nada más. Y acá vemos el nervio alveolar inferior. Es aquel que se bloquea. El nervio alveolar inferior va a dar, vamos a hablar, la lengua.
Acuérdense, la lengua, todos los 2/3 anteriores va a estar inervado por el nervio lingual. Vuelvo a repetir, la raíz acá con los arcos palatoglosos y palatofaríngeos por el nervio glosofaríngeo. Y acá la región de la valécula, los pliegues glosoepiglóticos y la epiglotis por el nervio laríngeo superior a través de su nervio vago. El vago es el que va a inervar acá. Bueno, este nervio acá, la sensación gustativa, al sentir la sensación gustativa no se va directamente no solamente trabaja el nervio lingual, ¿sí? Va a recibir una rama del nervio facial, va a recibir... Va a recibir una pequeña rama, una pequeña ayuda del nervio facial. ¿Y qué rama del nervio facial? El nervio de cuerda del tímpano. Ahí van a regular la información gustativa y van a mandar hacia el cerebro. Nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior va a entrar dentro de un conducto. ¿Se recuerdan? El conducto mandibular. ¿Sí? Y al entrar dentro del conducto mandibular, va a dar una rama. Y esa rama del nervio mandibular va a dibujar un surco por la cara interna de la mandíbula, que es el nervio del miloioideo. Vamos a buscar acá. ¿Ven? El nervio alveolar inferior entra y acá este pequeño nervio dibuja un surco. ¿Qué es el surco? Miloioideo, ¿verdad? No es la línea miloioidea. La línea es ¿para quién? Para el músculo. Y el surco para el nervio. ¿Para quiénes son estos? Para el miloioideo y vientre anterior del digástrico. ¿Y este por quién estaba inervado? Facial. Muy bien. Este salió en la trivia, ¿verdad? Ganglio óptico o ganglio de Arnold. El ganglio óptico o ganglio de Arnold no es nada más que un ganglio del nervio mandibular que en donde va a recibir información y va a mandar información. ¿Qué nervios le van a mandar información? Va a recibir la información para llevar al cerebro. Todos, el nervio mandibular, una rama del glosofaríngeo, que es el petroso menor, todo eso van a mandar para mandar la información para el gusto, ¿sí? Y para la región sensitiva. Pero lo más importante es que el ganglio óptico va a dar una rama que sale. Y esa rama que sale es la que va a inervar la parótida. ¿Qué nervio? El nervio auriculotemporal. ¿Este qué nervio sería? ¿Qué hueso este es? Temporal, ¿verdad? ¿Y cuál es el nervio que atraviesa el temporal? Facial. Acuérdense, el nervio facial se encanta meterse entre las cosas. Va a meterse dentro de un hueso y dentro de una glándula que vamos a ir dando enseguida. Justamente vamos a hablar sobre el nervio facial. Bueno, acá vemos... Acá vemos esta transición entre el bulbo y el puente. Se llama surco bulbo protuberancial. Parece que tengo afasia. De este surco va a aparecer ahí el nervio facial. El origen real lo voy a mostrar cuando demos ventrículo y todos esos lugares. ¿En dónde sale? Y tiene dos partes. Tiene un nervio así de grueso y tiene un nervio chiquitito, finito. Acuérdense de que es motor y una parte de que es sensitiva o parasimpática. Bueno, al nervio que la acompaña, al nervio sensitivo y sensorial y parasimpático, se llama nervio intermediario de Weisberg o 7 bis. 7 bis. 7 bis. Así se le llama, 7 o 7 bis. ¿Para qué es el nervio facial? Es el que yo creo que a todo el mundo le gusta el nervio facial.
El nervio facial es para los músculos de la mímica. Va a trabajar todas las expresiones que yo tengo. Es producto del trabajo del nervio facial, que tiene dos raíces. Una raíz motora grande y una raíz sensitiva, sensorial y parasimpática, que se llama nervio intermediario de Weisberg o nervio facial nomás. ¿Por qué? Porque forman parte, vienen juntitos, están acompañados. No, de los núcleos van a venir, va a venir la, ¿cómo se llama? El origen real. Te le voy a mostrar eso de dónde están ubicados, por eso todavía no le metí acá para que no se confundan. Entonces, tranquilos. Bueno, ¿para quiénes? Para las vías gustativas. Acá es donde entra la vía gustativa, donde el lingual junto con el facial se conectan y captan información gustativa. Bueno, sale del surco, surco bulboprotuberancial, sale de este surco bulboprotuberancial. ¿Qué pasa? Después va a recorrer un pequeño trayecto y va a entrar dentro de un conducto, que es el conducto auditivo interno. Va a recorrer el conducto auditivo interno, una parte del conducto auditivo interno, y va a salir por un foramen, el foramen estilomastoideo. ¿En qué parte está eso? La porción petrosa del temporal. Entonces tenemos un trayecto intrapetroso y un trayecto extrapetroso. Dentro del temporal existe un pequeño conducto que se llama conducto facial o acueducto de Falopio, en donde va a hacer un trayecto el nervio facial, y acá está. Ven acá, que está acá, entra por el conducto auditivo interno, hace su rodilla, hace un codo y después va a salir por el agujero estilomastoideo. No va a salir por acá. No va a salir por acá, acuérdense. Va a salir por el agujero estilomastoideo. Acá está. Se originó, entra dentro del conducto auditivo interno, tiene una pequeña porción casi horizontal, después hace una rodilla, esta es la rodilla, este es el segmento 2, que es oblicuo, va un poquito hacia arriba, y después tiene un codo, y después el segmento 3 es donde va a salir por el foramen estilomastoideo. Ven acá, esto sería el conducto auditivo interno, y acá sería el foramen estilomastoideo. Esto es el trayecto intrapetroso del facial. Siempre se pregunta, ¿cómo se llama el trayecto intrapetroso del facial? Conducto facial o acueducto de Falopio. Bueno, de todo el trayecto intrapetroso, lo más importante de todo este nervio, el nervio petroso mayor. ¿Sí? Y el nervio petroso menor es rama del glosofaringio. Bueno, acá, nervio cuerda del tímpano también es otro, el nervio estapedio, también, que es para el músculo estribo del oído, que vamos a ver en la próxima clase. Nervio petroso mayor, estapedio y cuerda del tímpano. Son las ramas intrapetrosas. Al salir por el agujero estilomastoideo, ya salió del hueso temporal, ya salió del cráneo. Dos son las ramas principales que van a dar antes de meterse a la parótida. O sea que tenemos una porción intrapetrosa, tenemos una porción extrapetrosa. La porción extrapetrosa podemos dividir en un preparotídeo y en un intraparotídeo. Esa porción preparotídea, antes de entrar a la parótida, va a dar inervación a dos músculos que va a estar cerquita de él. El vientre posterior ligástrico y el estiloideo. Y después ya va a entrar dentro de la parótida. Entra dentro de la parótida y da dos ramas principales. Opa. Uy. El temporofacial y el cérvicofacial. Cada una va a dar tres ramas. El temporofacial va a dar una rama temporal, una rama cigomática, una rama bucal superior. La cérvicofacial va a dar una rama bucal inferior, la rama
mandibular o marginal de la mandíbula y la rama cervical. Podemos hacer así. ¿Por qué 5? Porque uno es bucales superiores y bucales inferiores. Esa es la mnemotecnia. Acá vemos, esto ya es extra petrosa preparotídeo para el vientre posterior digástrico y para el estiloideo, y después divide en dos, en temporofacial y cervicofacial. Bueno, entonces, el nervio facial es el que más se pregunta, por eso es lo que voy a insistir. Surco, bulbo protuberancial, conducto auditivo interno. Dentro del conducto auditivo interno, porción intrapetrosa. Da el petroso mayor, cuerda del tímpano y... ¿Se ve? ¿Me olvidé? ¿Cómo me puedo olvidar? Creo que tengo hambre. Está pedido. Sale de la porción petrosal temporal, va a haber una porción, una pequeña porción, un pequeño trayecto de casi menos de 1 centímetro, que es preparotídeo, que va a dar dos ramas principales. Para el digástrico, vientre posterior del digástrico, el estiloideo, y después va a entrar dentro de la parótida sin inervar a la parótida, entra dentro de la parótida, se convierte en intraparotídeo, dividiendo la parótida en dos porciones, la porción superficial y la porción profunda. Y ahí va a dar dos ramas, la rama temporal, temporofacial y cervicofacial. Y cada una va a dar 3 ramas. La de arriba, cervical, cigomática y bucal superior, y la de abajo, bucal inferior, marginal de la mandíbula y cervical. Este, por ejemplo, ¿para qué nervio es? ¿Para qué músculo es? Platísimo. Muy bien, muy bien. Esto para el depresor de los labios, el depresor del ángulo de la boca, etcétera, etcétera. Acá ven cómo el bucal superior va al orbicular de los labios. La rama cigomática para los músculos cigomáticos mayor y menor. Tengo un hambre de aquellos. Bueno. Glosofaringeo también va en la región del surco retroolivar, se llama, del bulbo raquídeo. ¿Dónde está nuestra imagen? Todo el resto va a nacer por igual. El noveno, el décimo y el undécimo van a salir casi iguales en este surco que se llama surco retroolivar. Hoy. Esos son las cigomáticos, son ramas sensitivas. Acá para la región cigomática, pero es sensitiva. Estos son del facial, son músculos, son nervios motores para elevar los labios. Ramas cigomáticas, son ramas, sí, no son, se llaman ramas cigomáticas. Sí, sí. Al decir, por ejemplo, ya se subentiende de que estamos hablando, por ejemplo, que estamos hablando de inervación de los músculos, del músculo cigomático mayor y menor, vamos a decir nervio cigomático, se subentiende que es del facial. Bueno, el glosofaringeo, el vago y el espinal van a salir ¿por dónde del cráneo? Van a salir por el agujero rasgado posterior. Bueno. Y va a dar inervación sensitiva sensorial para la lengua y para los músculos de la faringe va a dar un nervio motor. Bueno, acá me quiero detener. Para no complicar la cosa, esto es la faringe, ¿sí? Acá está la mandíbula, la rama de la mandíbula, con el massetero y el pterigoideo medial. ¿Estamos? Acá está la apófisis mastoides, con su esternocleidomastoideo, vientre posterior del digástrico. Acá tenemos a la parótida
Y acá tenemos al apófisis estiloides. ¿Sí? Acá tenemos las vértebras, al trapecio, a los músculos prevertebrales. ¿Sí? ¿Cuáles eran los músculos que se insertaban en la apófisis estiloides? Estiloideo, estilofaringeo, estilogloso. Muy bien. Acá había un pequeño tabique, ¿verdad? Que comunicaba la faringe con la apófisis estiloide, con el ramillete riolano. Y eso dividía este espacio, el espacio que está al lado de la faringe se llama espacio laterofaringeo o parafaringeo. Este espacio laterofaringeo se divide en dos. Uno, lo que está por delante del apófisis estiloide, se llama preestileo. Y otro que está por detrás, que se llama... ¿Para qué sirve el espacio preestileo? Para nada. ¿Para qué sirve el espacio retroestileo? Todo. ¿Qué todo? Carótida interna. Yugular interna. 9, 10, 11 y 12. ¿Y la carótida externa? La carótida externa está pasando por acá. ¿Con quién? Con el nervio facial que la atraviesa con la vena retromandibular. Entonces la carótida externa es intraparotídeo. Y la carótida interna va a ingresar allá arriba por el foramen retroestileo. O sea que el foramen preestileo, nunca se le ocurre decir de que todos estos elementos pasan por el foramen preestileo, porque nunca pasa nada no pasa por ahí, importante, olvídense, todo va a pasar por el foramen, por el espacio retroestileo. No sé para qué dividieron en preestileo y retroestileo si no pasa nada, ¿verdad? Para complicar la vida. Está bien que hayan dividido ahora. Pero si me dicen de que la vena yugular interna está en el espacio preestileo, ahí le digo, firmame acá y volver la próxima semana. Bueno, entonces va a pasar por el foramen yugular o foramen rajado posterior, va a formar parte del espacio retroestileo y va a llegar hacia la lengua a través de una región que se llama región paratonsilar. Paratonsilar, ¿qué significa para? Al lado, cerca. Y tonsilar, amígdalas, cerca de las amígdalas. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el músculo satélite del glosofaringio? El estilogloso. El estilogloso es el que prácticamente le va a trazar su camino al glosofaringio. ¿Sí? Obviamente le va a dar inervación hacia esas regiones, ¿verdad? ¿Cuáles son las ramas colaterales? El nervio timpánico de Jacobson, que es un nervio que va a ir hacia la región timpánica. El nervio estilofaringeo para el músculo estilofaringeo, y acá va a juntarse con el nervio vago y va a dar inervación, va a formar el plexo faríngeo. El plexo faríngeo es lo que va a dar inervación a los músculos del velo del paladar, excepto quién, el tensor del velo del paladar, ¿verdad? Que recibe una rama directa de mandibular. Las ramas terminales va a terminar el plexo lingual posterior, va a terminar acá para la inervación sensitiva de quién, de la porción fija de la lengua. Ahí va a terminar, en la porción fija de la lengua. Va a dar el seno petroso menor, una rama colateral, el plexo timpánico, el nervio timpánico de Jacobson, las ramas faríngeos para el velo del paladar, para formar el plexo faríngeo, y va a terminar acá, el plexo lingual posterior, en donde va a dar inervación gustativa a la raíz de la lengua y a los arcos palatoglosos y palatofaríngeos. O sea, si yo toco
allá, y cuando yo toco y me pica es el glosofaringeo. Incluso cuando yo quiero sacar una biopsia, hay una pequeña parte donde no está inervada la lengua. Lateral a la lengua, bien lateral a la lengua, bien lateral acá, entre el arco anterior y la lengua, entre el palato anterior, el palato gloso y la lengua, ahí me voy hasta a pinzar, incluso puedo pinzar la faringe y la laringe. Entonces ahí se evita el reflejo del vómito. Porque si yo meto en cualquier lugar, viene Hugo, ¿verdad? Y este sí que es un nervio que es bastante conocido, ¿verdad? Va a salir por el surco retroolivar también, va a atravesar el foramen tragado posterior, va a entrar dentro de donde, del foramen del espacio retroestileo y va a recorrer todo el cuello en compañía ¿de quién? De la yugular y de la carótida, formando así el paquete vasculonervioso del cuello. Cuando la carótida se divide en externa e interna, ¿cómo está formado el paquete vasculonervioso del cuello? La carótida interna es la que sigue como el paquete vasculonervioso del cuello. Recorre el cuello atrás en el ángulo diedro formado por la carótida y la yugular, ingresando así al tórax. Y de cada lado se va a comportar en forma diferente. Acuérdense de que el nervio vago es la que se va a encargar de la inervación motora para los músculos lisos del tórax y el abdomen. ¿Sí? O sea que va a dar nervios para el aparato respiratorio, para el aparato cardiovascular, para las arterias, para las venas, para el nervio vago se llama vago porque recorre todo el cuerpo. En realidad se llama neumogástrico. Bueno, acá tenemos el ganglio plexiforme. El ganglio plexiforme es un pequeño ganglio en forma de plexos que incluso dicen que de ahí sale el nervio laríngeo superior. Ganglio plexiforme, ¿verdad? Bueno, de cada lado, al ingresar al tórax, va a dar un nervio. El laringe superior va a dar en el mismo lugar y el laringe inferior una rama colateral bien importante que a cada lado va a hacer de forma diferente, ¿verdad? El lado derecho por debajo de la subclavia y el lado izquierdo por debajo de la alcaola. Va a recorrer todo el mediastino posterior para atravesar el tórax e ir al abdomen. ¿Junto con qué órgano? Esófago. ¿Y quién pasa por delante y quién pasa por detrás? Entonces, el saludo chino. Así. Saludo chino. Y uno de ellos va a formar parte del plexo solar, en donde va a terminar el nervio y después se va a continuar como plexo y plexo. Laringe recurrente es una de las ramas más importantes. Bueno, el nervio espinal sí que es cortito. El nervio espinal tiene dos raíces. Por eso van a encontrar en el libro de que una parte de una imagen dice agujero magno, salida de la médula y salida de ¿quién? Del undécimo par craneal. Hay una parte que dice eso. Y hay otra parte en el mismo libro, donde dice la imagen donde va a salir el nervio espinal y del agujero rasgado posterior. Hay una pequeña raíz que viene, la raíz espinal del nervio accesorio. Acá es la raíz vulvar. Del bulbo va a salir el nervio espinal y una pequeña raíz que en algunas ocasiones sale por el agujero magno. Entonces, si le pregunta por dónde sale del cráneo el nervio accesorio, acuérdense, digan rasgado posterior. Foramen yugular o rasgado posterior, no se van a equivocar, ¿sí? Atraviesa el foramen rasgado posterior y principalmente para este nervio y este músculo y este músculo. El esternocleido y el trapecio.
Bueno, va a dar una rama medial y una rama lateral. Uno para el esternocleido y uno para el trapecio. Eso es lo que más se pregunta. En la rama medial, incluso se une al ganglio inferior, a una parte del vago, y la rama lateral es la que va a dar la inserción, la raíz motora, es netamente motora. ¿Para qué? Para el músculo esternocleidomastoideo y músculo trapecio. Este nervio es muy importante quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que encontrar ese nervio toda vez que voy a sacar los ganglios de nivel 5 del cuello. ¿Se recuerdan cuáles son los ganglios de nivel 5? El ganglio nivel 5 es el que está por delante del borde anterior del trapecio y por detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo. O sea que este espacio gigante que está acá, el espacio supraclavicular mayor, es el nivel 5. Yo tengo que encontrar sí o sí ese nervio. Y si ese nervio, justo acá hay un ganglio pegado, y si ese nervio está pegado, yo tengo que cortar el nervio. Entonces, al que le cortamos, incluso ya no puede mover su esternocleidomastoideo, incluso a veces tenemos que cortarle el esternocleidomastoideo. Hipogloso mayor. ¿Por qué se le llama hipogloso mayor? Hay un hipogloso menor. Porque es el mayor de todos los hermanos, ¿verdad? Va a salir también, pero en este caso va a salir de la región anterior del bulbo, el surco preolivar, y va a pasar por un conducto, el conducto del nervio hipogloso o agujero condilio anterior o precondilio. Están los cóndilos y adelante va a pasar el nervio. Y va a innervar los músculos de la lengua, intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Pasa también por el espacio retroestíleo. Forma parte de dos triángulos gigantes. Triángulo de Guyon y triángulo de Farabeuf. Forma parte de dos triángulos pequeños. Triángulo de Beclar y triángulo de Kirov. O sea que el que le toca nervio hipogloso tiene que saber este trayecto. El trayecto es, pasa por el foramen condilio anterior, penetra, acompaña al, o sea que entre este músculo y este músculo, que es el vientre posterior del digástrico y el estiloideo, formando como contenido del nervio del triángulo de Guyon, formando como continente del nervio del triángulo de Farabeuf, como contenido de quién, y acá, perdón, acá este es el triángulo, este es continente, ¿verdad? Y este es contenido, si mal no me equivoco. Y acá está su rama más importante, que va a dar una rama descendente, una rama muscular, una rama descendente que se va a anastomosar con el plexo cervical profundo, donde va a formar el asa cervical para los músculos de la inferior, excepto el. Muy bien. Viene directamente para esto. Va a dar inervación para los músculos de la lengua, transverso de la lengua, vertical de la lengua, longitudinal inferior, que es el músculo impar, estilo gloso, estilo faríngeo, estilo gloso e iogloso. A todo eso le va a dar inervación. Todos van a estar inervados por el hipogloso. ¿Por qué se llaman hipoglosos? Porque están por debajo de la lengua. La próxima semana, ojo,